Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema comprensión de textos, pero antes vamos a precisar ciertos datos. La lectura. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, es necesario reconocer que un texto no solo está formado por letras, palabras, frases, no. Todos estos elementos encierran un mensaje completo que debemos descubrir luego de un paciente análisis. Es por ello que decimos que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, porque debo descubrir el significado de las palabras que se presentan en el texto. Entonces, comprender implica captar significados. Estos significados son transmitidos por un autor y estos significados que el autor nos transmite pueden estar de forma explícita o implícita. ¿Qué se entiende por comprensión de textos? La comprensión lectora es un proceso complejo que nos permitirá identificar palabras y significados dentro de cualquier texto. También implica la construcción de significados nuevos que se encuentran en el mismo texto. Además, supone que el lector sea capaz de develar las relaciones de coherencia que se dan entre las frases. Es importante que el lector, al buscar el significado de lo que lee, utilice sus conocimientos propios, los cuales los deberá relacionar con todo lo nuevo que el texto le puede presentar, y de esta manera lo podrá comprender. Recordemos que leer es construir una representación de lo que ya está escrito. Niveles de comprensión de un texto. Tenemos 3 niveles a la hora de resolver o de comprender cierto tipo de texto. Comprensión literal. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, o sea, toda la información que te da el texto y que está ahí puesto para que tú lo revises y lo veas. Está explícito, está escrito, está tal cual. ¿Cuál es este tipo de información? Ciertos detalles, personajes, el tiempo, hechos, significados de las palabras, ciertos detalles, cierta información exacta es la que está plasmada en el texto. Por lo tanto, cuando yo busque una respuesta en el texto y la encuentre, estoy aplicando la comprensión literal, porque la información está ahí, explícita en el mismo texto, no tengo que buscar más. El siguiente nivel, comprensión inferencial. Aquí se establecen las relaciones entre las partes del texto. Esto es presumir, elaborar hipótesis, inferir todo aquello que no está explícito en el texto, sino de forma implícita. Mejor dicho, yo tengo que sacar una conclusión, tengo que inferir a partir de lo que he leído. Significa que la respuesta no está en el mismo texto, no. Yo tengo que concluir según los datos que se me dan cuál puede ser esa posible respuesta, porque el texto no me lo va a dar, pero debo de sumar esos datos para yo elaborar una información nueva. En este sentido, puedo predecir resultados, deducir mensajes, proponer títulos para un texto, inferir el significado de ciertas palabras y otras cosas más. A ver, y por último, el nivel comprensión crítica. En este nivel se va a dar una valoración del texto a partir del juicio crítico del propio lector.
cuando el lector da su opinión al respecto. Obvio que esta opinión no está plasmado en el texto, porque es tu opinión, es tu punto de vista, es tu propio juicio crítico que ejecutas sobre el mismo texto. Bueno, en este sentido se puede juzgar el contenido de un texto, se puede dar una opinión, se puede analizar cuál será la intención del autor, se puede emitir un juicio frente a un comportamiento determinado, etc. Entonces, esos son los 3 niveles de comprensión de un texto. Comprensión literal, cuando la información está ahí, tal cual, plasmada en el texto. Comprensión inferencial, es la información que no está plasmada tal cual en el texto, no, es una información que tú tienes que deducir, tienes que inferir según los datos que te da el texto. Y la comprensión crítica es cuando tú emites un juicio de valor, o sea, tu opinión sobre mencionado texto o cierta parte esencial del texto. Bien, actividades. Bien, a continuación vamos a leer la siguiente lectura y luego vamos a resolver algunas preguntas y determinar a qué nivel de comprensión de texto pertenecen las preguntas que me están haciendo. ¿Cómo empezamos a contar? Cuando la gente empezó a contar, casi con toda seguridad utilizó las manos. Como casi todo el mundo tiene 10 dedos, es comprensible que contaran en decenas, y así fue como comenzó nuestro moderno sistema para contar, el sistema decimal. Los dedos eran una forma de contar antes de que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos al contar ayuda a llevar la cuenta, y levantar los dedos en el aire es una forma de expresar números sin palabras. El vínculo entre dedos y números es antiguo. Hoy día usamos la palabra dígito, dedo en latín, para referirnos a un número. Los matemáticos dicen que contamos en base 10, lo que significa que contamos en decenas. No existe razón matemática para contar en decenas, es un mero accidente biológico. Algunas culturas antiguas utilizaban las manos para contar en base 5. Si existieran extraterrestres con 8 dedos, seguramente contarían en base 8. Durante gran parte de la historia, los hombres apenas han necesitado los números. Antes de la agricultura, recolectaban alimentos de la naturaleza, cogían solo lo que necesitaban y apenas les sobraba nada para comerciar o intercambiar. Por eso no tenía sentido contar las cosas. En algunos lugares, la gente todavía vive como cazadores-recolectores. La mayoría sabe contar, pero apenas se molestan. La tribu piraña de la selva amazónica solo cuenta hasta 2. Todos los números grandes son muchos. Si se puede vivir sin números grandes, ¿por qué alguien empezó a contar? Para evitar los engaños. Imagina que pescas 10 peces y le pides a un amigo que te los lleve a casa. Si no supieras contar, podrías robarte alguno y nunca lo sabrías. Johnny Ball alucina con las mates. Editorial San Marcos. Veamos las preguntas que se presentan a continuación. Numera los párrafos. Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de ellos. Veamos las preguntas que se nos plantean. ¿Qué es la base 10? ¿Por qué esforzarse en contar? ¿Cómo empezamos a contar? ¿Y los cavernícolas? ¿Por qué usar las manos? ¿Puede contar todo el mundo? Bien, lo que tengo que hacer es ubicar cada pregunta en el párrafo que le corresponda, ¿no? Aquí dice, cada una de las siguientes preguntas, o sea, son 6 preguntas, tiene respuesta en uno de los párrafos. Son 6 párrafos también. Son 6 preguntas con 6 párrafos y yo tengo que ver cuál es la respuesta y cuál es la pregunta, a cuál le pertenece. Por lo tanto, tengo que ir al texto mismo para ver la información, ¿no? A ver,
Vamos a retroceder y a ver solo el primer párrafo para encontrar la pregunta que le corresponde. Dice, cuando la gente empezó a contar, casi con toda seguridad utilizó las manos. Como casi todo el mundo tiene 10 dedos, es comprensible que contaran en decenas. Y así fue como comenzó nuestro moderno sistema para contar, el sistema decimal. Aquí nos habla de cómo la gente empezó a contar. Volvamos otra vez a las preguntas. A ver, el párrafo 1, ¿a qué pregunta le pertenece? Está clarísimo. ¿Cómo empezamos a contar? En todo el párrafo se nos explica cómo nosotros empezamos, por los dedos. Teníamos 10 dedos y así empezamos con las decenas. Bien, vamos al segundo párrafo. Los dedos eran una forma de contar antes de que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos al contar ayuda a llevar la cuenta. Y levantar los dedos en el aire es una forma de expresar números sin palabras. El vínculo entre dedos y números es antiguo. Hoy día usamos la palabra dígito, dedo en latín, para referirnos a un número. Aquí nos habla de la relación que tienen los números y los dedos, justamente para llevar las cuentas. A ver, veamos aquí qué pregunta le puede corresponder. ¿Qué es la base 10? ¿Por qué esforzarse en contar? Y los cavernícolas, ¿por qué usar las manos? ¿Puede contar todo el mundo? Aquí a ver, en el segundo párrafo era la relación entre dedos y números. Usábamos las manos, ¿no?, para contar los dedos. Por lo tanto, la pregunta que le pertenece es, ¿por qué usar las manos? Se está refiriendo a los dedos de las manos. Porque con los dedos de las manos se hacía más fácil contar. Por eso usábamos las manos. A ver, vamos al párrafo 3. Aquí. Los matemáticos dicen que contamos en base 10, lo que significa que contamos en decenas. No existe razón matemática para contar en decenas. Es un mero accidente biológico, o sea, porque tenemos 10 dedos, contamos en decenas. Algunas culturas antiguas utilizaban las manos para contar en base 5. Si existieran extraterrestres con 8 dedos, seguramente contarían en base 8. Así que volvamos a las preguntas. Recuerden que en el tercer párrafo nos está hablando sobre por qué contamos en base 10, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería la pregunta que encaja con el tercer párrafo? ¿Puede contar todo el mundo? No. Y los cavernícolas tampoco. ¿Por qué esforzarse en contar? Tampoco. ¿Qué es la base 10? Y ahí nos explica, ¿no? Fue un mero accidente biológico. De ahí vienen las decenas del número 10, de nuestros 10 dedos. A ver, continuemos en el siguiente, cuarto párrafo. Durante gran parte de la historia, los hombres apenas han necesitado los números. O sea, en la antigüedad, los hombres apenas han necesitado los números. Antes de la agricultura, recolectaban alimentos de la naturaleza. Cogían solo lo que necesitaban y apenas les sobraba nada para comerciar o intercambiar. Por eso no tenía sentido contar. Entonces aquí nos habla cómo era el hombre antes de la agricultura, en la antigüedad, a principios, cuando el hombre todavía no solamente tenía en mente sobrevivir. Veamos las preguntas que se nos presentan. Ya desarrollamos hasta el párrafo 3 y veamos cuál es el párrafo 4. ¿Por qué esforzarse en contar? Esa pregunta no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer. Y los cavernícolas, por ahí puede ser, porque recordemos que está hablando de principios, antes que el hombre se estableciera como comunidad, antes de la agricultura, cuando veía por su propia supervivencia. Esta puede ser. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Puede contar todo el mundo? No, ya sabemos cuál es la respuesta. Párrafo 4. A ver, pasemos al párrafo 5. Aquí. En algunos lugares, la gente todavía vive como cazadores-recolectores.
La mayoría sabe contar, pero apenas se molestan. O sea que hay personas que no saben contar, ¿no? La mayoría sabe contar, pero hay otros que no. La tribu piraña de la selva amazónica solo cuenta hasta 2. Hasta 2, no cuenta como nosotros, ¿no? Todos los números grandes son muchos. O sea que no todas las personas cuentan de la misma forma. A ver, pasemos a las preguntas y nosotros resolvimos hasta el párrafo 4, ¿verdad? Ya. 5. ¿Por qué esforzarse en contar? No nos habla del esfuerzo que requiere, ¿no? O la finalidad. ¿Puede contar todo el mundo? Ahí está. Esta pregunta sería la más adecuada. No, hay personas que saben contar y hay personas que no saben contar. Además, hay personas que cuentan de forma distinta a las demás y que consideran que más de 2 ya es un número grande. Por último, de todas maneras tenemos que corroborar el párrafo para ver si todo está bien. Si se puede vivir sin números grandes, ¿por qué alguien empezó a contar? ¿Por qué esa necesidad de contar? Para evitar los engaños. Imagina que pescas 10 peces y le pides a un amigo que te los lleve a casa. Si no supieras contar, podría robarte alguno y nunca lo sabrías. La importancia de contar, ¿verdad? Entonces esto encaja perfectamente con la última respuesta. ¿Por qué esforzarse en contar? Para que no te engañen. Para que no te engañen. A ver, listo. Estas preguntas que se han hecho, ¿a qué nivel pertenece? Aquí he tenido que combinar el nivel literal con el inferencial, porque he tenido que ir al mismo texto para buscar las respuestas a nivel literal, pero también he tenido que inferir para que esas respuestas se encajen con las preguntas respectivas. Aquí apliqué los 2 niveles. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué contamos en decenas? La respuesta a esta pregunta está en el mismo texto. Si lo hemos leído, seguramente lo recuerdan. A ver aquí. Cuando la gente empezó a contar, casi con toda seguridad utilizó las manos. Y como casi todo el mundo tiene 10 dedos, es comprensible que se contara en decenas. Ahí está la respuesta. Por lo tanto, voy aquí a la pregunta, ¿por qué contamos en decenas? Porque casi todo el mundo tiene 10 dedos. Por lo tanto, empezamos a contar en decenas. La respuesta está en el mismo texto. Comprensión literal, porque ahí está explícito, está ahí la respuesta. ¿Por qué antes de la agricultura apenas necesitaban números? Esta respuesta está en el texto, veamos. ¿Dónde está? Aquí creo, sí. Antes de la agricultura recolectaban alimentos de la naturaleza, cogían solo lo que necesitaban y apenas les sobraba nada para comerciar o intercambiar. Es por eso que no tenía sentido contar las cosas. Ahí está, literalmente está ahí la respuesta. Entonces vamos a la pregunta respectiva y respondemos. Antes de la agricultura, el hombre recolectaba alimentos de la naturaleza, cogía lo que necesitaba y apenas le sobraba nada para comerciar o intercambiar. Es por eso que no necesitaban los números, porque simplemente cogía lo que necesitaba y rara vez intercambiaba cosas. Todos sabemos contar y contamos igual. A ver, la respuesta a esta pregunta tengo que deducirla, porque no está tal cual en el texto, pero hay pistas que me pueden ayudar. Veamos por aquí. En algunos lugares, la gente todavía vive como cazadores-recolectores. La mayoría sabe contar, pero apenas se molestan. Si la mayoría sabe contar, ¿eso qué significa? Que la minoría no sabe contar. Así que no todo el mundo sabe contar. Deducción. Inferencia. Infiero de ciertos datos. Si me está diciendo la mayoría sabe contar, significa que la minoría no sabe contar. Por lo tanto, no todos saben contar.
Luego dice, la tribu piraña de la selva amazónica solo cuenta hasta 2. Todos los números grandes son muchos. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Todos contamos igual? No, porque aquí me está mostrando un ejemplo. La tribu piraña de la selva amazónica solo cuenta hasta 2. Bien, si esa tribu cuenta hasta 2 y yo cuento hasta 10, hasta 20, hasta 30, puedo inferir que no todos contamos igual. Inferencia, entonces me voy para la pregunta y ya tengo mi respuesta. ¿Todos sabemos contar? No. ¿Y contamos igual? Tampoco. Por ejemplo, la tribu amazónica que cuenta de 2 en 2, mientras que yo puedo contar de 10 en 10, en decenas. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería el mundo si nadie supiera contar? La respuesta a esta pregunta no está en la lectura. O si aquí dice cómo sería el mundo si nadie supiera contar, a ver, al final. Si se puede vivir sin números grandes, ¿por qué alguien empezó a contar? Para evitar los engaños. Imagina que pescas 10 peces y le pides a un amigo que te los lleve a casa. Si no supieras contar, podría robarte alguno y nunca lo sabrías. Pero aquí no está la respuesta a la pregunta. No me está explicando cómo sería el mundo si no supiéramos contar. No se pone a reflexionar sobre ello. Me está pidiendo a mí, en base a toda la información, en base a su último ejemplo, que dé mi punto de vista, que dé mi juicio personal. ¿Cómo sería el mundo si nadie supiera contar? Esta pregunta pertenece al nivel crítico porque tengo que emitir un juicio de valor. Bien, estas son las preguntas. Estas son las preguntas que nos pueden dar a conocer un ejemplo de cada nivel de comprensión lectora. A todo este proceso, a toda esta lectura, a todo este análisis, a toda esta decodificación de mensajes, ver respuestas, inferir datos y emitir juicios, forman parte de la comprensión de textos. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma estaremos resolviendo algunos ejercicios con respecto al tema. Espero lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego.